En el ejercicio 15 lo que vamos a hacer va a ser realizar básicamente el producto vectorial entre los vectores A y B. Dice que se tienen dos vectores A y B, que A está dirigido según el eje menos X, aquí lo hemos graficado, según el eje X negativo, tiene un módulo de 5 unidades, por lo tanto serían menos 5 divisiones según el eje X, pero el módulo sigue siendo un número positivo, como ya sabemos, y el vector B tiene un módulo de 3 unidades, un poco más corto, y se encuentra en el plano XY, que es el plano de la hoja de nuestro dibujo, formando un ángulo de 30 grados con respecto al eje X positivo. Obviamente el ángulo de 30 grados está acá, en el sentido antihorario, como es habitual tomar los ángulos. Bien, ahora hay que calcular en el ítem A, utilizando la definición, que son las magnitudes de los vectores A y B, y la regla del tirabuzón, el producto cruz A cruz B, que sería el producto vectorial entre esos dos vectores. Sabemos que el módulo de A es igual a 5 y el ángulo φ del vector A es igual a 180 grados, porque está dirigido según el eje X negativo. Bien, ese vector, entonces, está conocido en forma polar. Lo mismo ocurre con el vector B. El vector B también está conocido en forma polar, puesto que se conoce su módulo, que es igual a 3 unidades, y su ángulo, φ del vector B, que es igual a 30 grados. Bien, en el ítem A tenemos que calcular el producto vectorial utilizando la definición. ¿Cuál es la definición? Bien, básicamente ya sabemos que cuando hacemos un producto vectorial da como resultado otro vector, del cual su módulo, o sea el módulo de ese vector que se obtiene, es igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo comprendido entre esos dos vectores. Esa es la definición de producto vectorial. Acá tenemos el módulo de A, que es 5, el módulo de B, que es 3, y el ángulo φ que se forma entre los dos vectores, vemos claramente que es de 150 grados. Ahí lo indicamos, el ángulo que hay entre los dos vectores, que sería la diferencia entre los dos φ, φ de A menos φ de B, 180 menos 30, 150. Ese es el valor que vamos a usar para esta fórmula. Entonces ya estamos en condiciones de calcular el módulo del producto vectorial, que sería el módulo de A, que es 5, por el módulo de B, que es 3, por el seno de 150 grados. Si sacamos esto con la calculadora, me va a dar 15 por seno de 150, que es 0,5, me va a terminar dando 7,5, y ese sería el módulo del vector obtenido. Pero luego hay que razonar que el vector que se obtiene al hacer el producto vectorial es perpendicular al plano determinado por los dos vectores que se multiplican. Y está bastante claro que el plano que determinan A y B es el plano de la hoja, el plano XY. Y por lo tanto, el vector a obtenerse, para estar en un plano perpendicular al de la hoja, tiene que tener la dirección según el eje Z. Lo voy a representar acá como en una suerte de perspectiva, el eje Z, pero básicamente no podemos en un plano bidimensional como el de la hoja representar las tres dimensiones necesarias para todo el tema del producto vectorial. Recordemos que el producto vectorial sí o sí precisa de vectores definidos en el espacio, porque los dos vectores que se multiplican, A y B, y el vector que se obtiene, C, o directamente A cruz B, no son coplanares, o sea, no están los tres en el mismo plano, sino que el nuevo vector es perpendicular al plano determinado por los dos que se multiplican. Sí o sí necesito un espacio tridimensional. Bien, vamos a hacer acá como línea de trazo la continuación del eje Z negativo para el otro lado. Vemos claramente que el nuevo vector que se obtiene, al ser perpendicular al plano XY, tendrá la dirección del eje Z exclusivamente, o sea que por lo tanto el producto vectorial que estamos buscando, el A cruz B, va a ser un vector que va a tener solamente componente K, o sea solamente la coordenada Z. Además tiene un módulo de 7,5 como acabamos de calcular recién, y si aplicamos la regla del tirabuzón, A en producto vectorial con B me va a dar un vector que va a tener la dirección, según la regla del tirabuzón, del eje menos
z. Lo podemos poner acá en color negro y vamos a ver que el nuevo vector que se va a obtener, ahí otra vez apelando a la perspectiva, el A cruz B, o producto vectorial entre A y B, es un vector que tiene, según la regla del tirabuzón, desde A hasta B, girando en sentido horario, va hacia adentro, según la regla del tirabuzón, hacia adentro de la hoja, entonces sería según el versor K negativo. Por lo tanto, como el versor K está hacia afuera de la hoja de papel, por ejemplo, podríamos colocar el versor K aquí, hacia afuera, nos vamos a encontrar que el nuevo vector que estoy buscando, según el ítem A, que es aplicando la definición de producto vectorial, según dice el ejercicio, en el ítem A, utilizando la definición, las magnitudes de los vectores o módulos, que son el módulo de A y módulo de B, y la regla del tirabuzón, encontramos el producto vectorial de esta manera, sin aplicar la fórmula larga, sino simplemente calculando primero el módulo, como módulo de A por módulo de B por el seno de phi, y después dándonos cuenta que en este caso en particular, al ser A y B vectores en el plano XY, el A cruz B queda con componente K únicamente, 7,5 es su módulo y negativo según la regla del tirabuzón. Bien, ahora viene el ítem B, donde en el ítem B hay que volver a calcular lo mismo, o sea, el producto cruz entre A y B, pero usando la fórmula práctica de cálculo, que es la que está en el apunte y que solamente estoy desarrollando para la UTN Ingeniería, únicamente, porque los demás pre no lo vamos a ver. Encuentre el mismo producto vectorial utilizando la expresión en función de los vectores unitarios de A y B. Si esto es así, entonces vamos a tener que considerar ahora las tres componentes de A y de B. En el caso del vector A, tendría menos 5i, porque tiene la dirección del eje X negativo, más 0j, obviamente no tiene componente en el eje Y, más 0k, porque tampoco tiene componente en el eje Z. El vector B tendríamos que usar la calculadora para poder sacar las componentes de este vector. Con la función rect de la calculadora, con un módulo de 3 y un ángulo de 30, el vector B me queda redondeando 2,60 según I más 1,5J, y otra vez, como ambos vectores están en el plano XY, le tengo que poner más 0K, puesto que no tienen componente según el eje Z. Con esos valores tengo que hacer el producto cruz, que explicamos detalladamente para el grupo UTN, y el producto cruz con toda la fórmula sería así. Hay que armar las tres componentes del vector nuevo a obtenerse, y J y K, como está explicado en el apunte. Después, como es A cruz B, hay que colocar AB menos AB, AB menos AB, AB menos AB adentro de los paréntesis. Y luego I corresponde a la X, después viene la Y y después la Z, y acá la Z y la Y. J corresponde a la Y, después de la Y viene la Z y después la X, y acá al revés, XZ, y K corresponde a la Z, después de la Z viene la X y la Y, y después la Y y la X. Ahora solo resta reemplazar toda esa gran cantidad de coordenadas de ambos vectores. Bueno, A sub I es 0, tenemos ahí A sub I, por B sub Z que también es 0, menos A sub Z que es 0, por B sub I que es 1,5, y más A sub Z que es 0, por B sub X que es 2,60, menos A sub X que es menos 5, por B sub Z que es 0. Eso sería la componente J, más A sub X que es menos 5, por B sub I que es 1,5, menos
A sub i, que es 0, por B sub x, que es 2,60, y esa sería la tercer componente K. Entonces, bueno, esto se hace 0, 0 por cualquier cosa 0, la componente i se cancela y no aparece en el resultado final. 0 por 2,60, 0, esto también 0, la componente j tampoco aparece en el resultado final, 0 por menos 2,60 también se va, y queda 1,5 por menos 5, lo cual va a dar un producto cruz. Menos 5 por 1,5 es menos 7,5 y solamente componente con el versor K. Eso es lo que me pide el ejercicio. Otra vez sacar lo mismo que he sacado en el ítem A, razonando con la fórmula del módulo y con razonamientos varios, que lo puedo hacer en este caso muy particular, porque como hemos explicado, A y B están en el plano XY, si no sería imposible de hacerlo, habría que hacerlo solamente de esta manera, con los IJK, y la segunda forma, que es la forma de cálculo a partir de los vectores unitarios o las componentes IJK de ambos vectores y la fórmula larga. De esa manera hemos resuelto el ejercicio 15, donde hay que encontrar el mismo producto vectorial en el ítem B, pero utilizando la expresión en función de los vectores unitarios. Obviamente estas son las expresiones en función de los vectores unitarios tanto para A como para B. Y se observa que arribamos al mismo resultado final.